¿Alguna vez se han preguntado cómo una economía entera con millones de personas y empresas tomando decisiones a cada segundo encuentra su punto de equilibrio? Bueno, no es magia, es macroeconomía. Y hoy vamos a desarmar uno de sus modelos clave para entender cómo funciona todo. Muy bien, este es el plan. Vamos a empezar por lo básico. ¿Quiénes son los que gastan en la economía? Luego, nos vamos a meter de lleno con la decisión más grande de todas, el consumo. Veremos cómo se llega a un equilibrio y un efecto sorpresa que lo acompaña. Después, sumamos al gobierno a la ecuación. Y con todo eso, vamos a construir la famosa curva IS. A ver, para arrancar, lo primero es lo primero. Tenemos que saber quiénes son los que demandan, los que compran cosas y servicios. Y para que sea más fácil, vamos a imaginar por un momento una economía cerrada, o sea, sin exportaciones ni importaciones. Y todo, pero todo se resume en esta ecuación. Parece simple, ¿no? En macroeconomía, a la demanda total la llamamos Z. Y como ven, es la suma de tres grandes grupos de gasto que, juntos, son el motor de la economía. Entonces, ¿quiénes son estos jugadores? C es el consumo, o sea, todo lo que gastan las familias. I es la inversión, que va desde una empresa que compra una máquina nueva hasta una familia que se compra una casa. Y G es el gasto público, todo lo que gasta el gobierno. La suma de lo que deciden estos tres es, básicamente, lo que marca el pulso de toda la actividad económica. Ahora, de esos tres, hay uno que es el gigante, el consumo de los hogares. Es, por lejos, el componente más grande. Así que si queremos entender la economía, tenemos que entender cómo y por qué la gente consume. Pensemos en algo que nos pasa a todos. Llega el día de pago. ¿Qué pasa con ese dinero? Una parte se va para pagar las cuentas, otra para el supermercado, las compras, y con suerte quizás queda algo para ahorrar. Esa decisión que parece tan personal, multiplicada por millones de personas, es lo que mueve el consumo de un país. Aquí la palabra clave es ingreso disponible. Ojo, no es el sueldo bruto. Es lo que de verdad nos queda en el bolsillo después de haber pagado impuestos. Es con ese dinero que tomamos la decisión de, bueno, gastar o no gastar. Y este comportamiento, los economistas lo resumen en la función de consumo. Sé que parece una fórmula rara, pero la idea es súper intuitiva. Simplemente nos dice que el consumo total, la C, depende de nuestro ingreso disponible, ID, y de dos numeritos más. Y aquí está lo interesante de esos dos números. El C0 es como el consumo de supervivencia, lo mínimo que gastaríamos aunque no tuviéramos ingresos, por ejemplo usando ahorros. Pero la verdadera estrella aquí es el C1, la propensión marginal a consumir. ¿Y qué es eso? Es súper simple. Nos dice qué porcentaje de cada peso extra que recibimos lo destinamos a consumir. Si es 0.8, significa que de cada 100 pesos nuevos gastamos 80. Es un reflejo de nuestros hábitos de gasto y es la clave de todo el efecto en cadena que vamos a ver más adelante. Bueno, ya tenemos las piezas, sabemos de dónde viene la demanda y cómo se comporta el consumo. Ahora viene lo bueno. Vamos a juntar todo y ver cómo la economía encuentra su equilibrio y preparémonos para una sorpresa. El punto de equilibrio, en teoría, es muy sencillo. Se da cuando la producción total de la economía, que llamamos I, es exactamente igual a la demanda total, Z. O sea, todo lo que se produce se vende, ni más ni menos. Pero acá es donde la cosa se pone de verdad interesante. Un cambio en el gasto, digamos, del gobierno o de una empresa, no es un evento aislado. Es como tirar una piedrita a un lago. Genera ondas que se expanden. Miren esta reacción en cadena. Imaginen que el gobierno gasta 1.000 millones extra en algo. Ese dinero no se evapora, se convierte en el ingreso de alguien, por ejemplo, de los trabajadores de una obra. ¿Y qué hacen ellos con ese ingreso extra? Pues gastan una parte, ¿no? Siguiendo su propensión a consumir. Y ese gasto se convierte en el ingreso del dueño del supermercado, que a su vez gasta una parte. Y así, el ciclo sigue y sigue. A todo este efecto dominó se le llama el multiplicador, y esta es la formulita que lo resume. Pero no nos asustemos con la matemática, lo importante es la idea. Fíjense abajo, 1 menos C1. Si C1 es lo que gastamos de cada peso nuevo, entonces 1 menos C1 es lo que, por descarte, ahorramos.
Entonces, mientras más chiquita sea esa filtración por ahorro, más grande va a ser el eco del gasto inicial. Esto nos muestra que el impacto final en la producción es mucho, pero mucho más grande que el empujón original. No es una suma, es una amplificación. Ya vimos al gobierno como uno de los que gastan, pero su rol es mucho más importante. Puede usar sus herramientas para influir a propósito en el equilibrio de la economía. Y a eso se le llama política fiscal. Son básicamente las dos grandes palancas que tiene el gobierno: decidir cuánto gastar, la G, y decidir cuántos impuestos cobrar, la T. Y mover cualquiera de las dos tiene efectos muy potentes sobre la demanda. Vamos con un ejemplo bien concreto para que se entienda. Digamos que mañana el gobierno anuncia una baja de impuestos para todo el mundo. ¿Qué efecto tendría eso en nuestra cadena de eventos? Bueno, lo primero es inmediato y súper directo. Si pagamos menos impuestos, nos queda más dinero en el bolsillo a fin de mes. El ingreso disponible de la gente aumenta. Y como ya vimos con nuestra función de consumo, si el ingreso disponible sube, ¿qué pasa? El consumo también sube, en una proporción que depende de los hábitos de gasto de la población. Y finalmente, este aumento en el consumo empuja la demanda total hacia arriba. Y claro, para poder vender todo eso que la gente ahora quiere comprar, las empresas tienen que producir más. Esto nos muestra que el gobierno tiene herramientas directas para influir en el nivel de actividad de toda la economía, usando justamente este efecto multiplicador. Perfecto. Ya ensamblamos todas las piezas del rompecabezas: la demanda, el consumo, el equilibrio, el multiplicador y la política fiscal. Con todo esto en la mano, por fin podemos construir una de las herramientas más famosas y útiles de toda la macroeconomía. Les presento a la curva IS. Su nombre, que suena un poco técnico, viene de la idea de que en equilibrio, la inversión, investment, es igual al ahorro, saving. Lo que esta curva nos muestra es un mapa de todos los puntos posibles donde el mercado de bienes está en equilibrio, o sea, donde la producción es igual a la demanda. La pregunta del millón es: ¿por qué esta curva va para abajo? La respuesta, y el mecanismo clave aquí, es la tasa de interés. Funciona como un sube y baja. Cuando la tasa de interés está alta, pedir un crédito es caro. Entonces, las empresas invierten menos en máquinas y las familias invierten menos en casas. Menos inversión significa menos demanda total, y por lo tanto, la producción de equilibrio cae. Al revés, cuando la tasa de interés está baja, es más barato endeudarse para invertir. Eso impulsa la demanda y empuja la producción para arriba. Y esto nos muestra por qué el modelo IS es tan potente. Nos da un mapa completo del equilibrio para cualquier tasa de interés que se nos ocurra. Pero claro, esto nos deja con una pregunta gigante flotando en el aire. Si la tasa de interés es tan, pero tan importante, ¿de dónde sale? ¿Qué la determina? Pero esa es una historia para otra ocasión.